otro día en uno de los Ateneos se presentó un caso de resincronización y bueno, se generó ahí una pequeña controversia. Dos palabras, voy a hablar de indicación y momento, ¿no? Estos son distintos ensayos randomizados, ¿no?, que evaluaron resincronización sobre muerte e internación al año, ¿no?, en pacientes con insuficiencia cardíaca y con QRS ancho definido por un valor mayor a 130 milisegundos, ¿no? Y estos son 4 trials donde se observa beneficio, acá medido por número necesario a tratar para evitar uno de estos dos eventos. Y vemos, por ejemplo, que el máximo beneficio se ve en el estudio Companion, que eran pacientes que tenían una fracción de eyección baja y estaban en clase 3-4. En el RAFT también hubo beneficio, había que tratar 15 casos para reducir un evento, estos eran clase 2-3. Y en el MAVIT CR3, que es el más nuevo, con una FEI de menos de 30 pacientes en clase 1-2, hay que tratar 25 casos para reducir un evento. Y un poquito más acá en el tiempo aparece este estudio, que es en pacientes que tienen insuficiencia cardíaca, una fracción de eyección de menos del 50% y que tienen un marcapaso, ¿no? En estos casos hay que tratar 60 casos para reducir un evento combinado. Este es un subestudio, ¿no?, del MAVIT CRT, y lo que evalúa es el evento combinado según la respuesta clínica al aparato. Y lo que se observa es que los pacientes que se les definió como super respondedores tuvieron una tasa de eventos que fue 5 veces menor que aquellos que no tuvieron buena respuesta. Estos pacientes eran aquellos en donde en el seguimiento aumentaba la fracción de eyección más de 15 puntos, en muchos casos por encima del 50%, y que mejoraban la capacidad funcional. En este estudio el 25% de los pacientes estaban en esta categoría. Las guías americanas, ¿sí?, establecen este criterio para la indicación de la resincronización en pacientes con miocardiopatía dilatada no coronaria y rama izquierda. Ellos proponen una ventana de tiempo de 3 meses de tratamiento médico óptimo y a partir de ahí reevaluar y eventualmente indicar el dispositivo. Y un poco se discutió esto, ¿no?, si se puede adelantar esta indicación. Me parece que ese dato de que hay pacientes de que son super respondedores hay que tenerlo en cuenta. Y por otro lado, este estudio nuevo que salió este año, ¿sí?, que evalúa recuperación de la función ventricular según electro de ingreso. Este es un estudio observacional prospectivo en Estados Unidos, y vio que los pacientes que tienen bloqueo de rama izquierda, ¿sí?, son los que menos recuperan la función ventricular cuando uno los compara contra aquellos que tienen un QRS angosto. Y también sabemos que estos pacientes son los que más mortalidad tienen. En el editorial de este trabajo se titula así: despedida de las drogas en los pacientes que tienen miocardiopatía dilatada con complejo ancho y bloqueo de rama izquierda en la miocardiopatía no coronaria. Y esta colega dice dos cosas que son interesantes, que nosotros por ahí lo pensamos a veces, pero ella lo escribió, y es que el bloqueo de rama izquierda a veces es consecuencia de la enfermedad, pero otras veces uno lo puede tomar como una causa. Habla del concepto de desincronopatía y habla de que justamente en algunos casos adelantar la indicación del dispositivo en algunos pacientes podría permitir titular más drogas, ¿sí?, dado que el aparato protege contra la hipotensión y contra la bradicardia. Y después aparece este estudio, que es un estudio observacional prospectivo que evaluó la recuperación de la función ventricular de acuerdo a la antigüedad de la insuficiencia cardíaca, y vio que los pacientes que tenían una enfermedad de más corta evolución recuperaban más la función ventricular. Este es un tema que
para mí es nuevo, y estos podrían ser tal vez candidatos a adelantar la indicación de resincro. Justamente pacientes que tienen por ahí corta evolución de la enfermedad, pacientes que no tienen gadolinio, pacientes que tienen mala respuesta a la terapia farmacológica, que se hipotensan, tienen bradicardia, tal vez poner el dispositivo y luego titular fármacos podría ser beneficioso, y pacientes con insuficiencia mitral. Ahora me voy a mover a un tema que está de alguna manera relacionado con esto, y es un trabajo que salió en el último Lancet, que se llama así, TRED-HF. Este es un trabajo randomizado, abierto, piloto, para examinar el efecto de la suspensión escalonada de medicación en pacientes con miocardiopatía dilatada previa, asintomáticos y con mejoría de la función ventricular. Muchas veces enfocamos a la enfermedad de esta forma como un continuo de fracción de eyección. Hoy en día usamos este esquema de acuerdo a la fracción de eyección: menos de 40 deprimida, más de 50 preservada, y el rango intermedio entre 40 y 50. La evolución de la enfermedad puede ocurrir de esta forma: pacientes que en algún momento tienen función preservada en el seguimiento deprimen la función ventricular, o puede pasar esto: los pacientes con función deprimida pueden mejorar o normalizar la fracción de eyección en el seguimiento. Estos son 3 trabajos observacionales en donde evaluaron mortalidad anual o evento combinado, en el caso de este último, en donde compararon la tasa de eventos de pacientes que tienen fracción de eyección persistentemente deprimida respecto a aquellos que mejoran la función ventricular en el tiempo. Y se ve que el hazard ratio es al menos el doble en aquellos que siguen con función deprimida. La pregunta que se hicieron estos investigadores es si luego de la recuperación de la función y la resolución de los síntomas, muchos pacientes preguntan si es necesario continuar la medicación. Y estas a veces son las preocupaciones: efectos adversos a largo plazo, los pacientes jóvenes que a veces cuestionan el beneficio alejado de seguir usando estas drogas, o mujeres en edad fértil que tienen deseo de embarazo. Se incluyeron pacientes de más de 16 años con una miocardiopatía dilatada previa y fracción de eyección previa debajo de 40, con una FEI actual por resonancia más del 50% y un índice de volumen de fin de diástole normal, ausencia de síntomas actuales, y que estuvieran con tratamiento, esto es diuréticos, beta bloqueantes, inhibidores GUARA2 o antagonistas de aldosterona, y con un BNP bajo, menos de 250. Excluyeron a los pacientes hipertensos, con enfermedad valvular más que moderada, con un filtrado bajo, menos de 30, o con arritmias supraventriculares y requerimientos de beta bloqueantes. También excluyeron a las pacientes embarazadas y a los pacientes con angina. Este es el punto final que definieron: la recurrencia a 6 meses de miocardiopatía dilatada de esta forma, con una caída de la fracción de eyección de más de 10 puntos y por debajo de 50, un aumento del volumen de fin de diástole más de 10% y por encima del rango normal por resonancia, y un NT pre-BNP por 2 y por encima de 400, y además la presencia de síntomas. Este es el algoritmo, ¿sí? Había una visita de screening, evaluación de síntomas, cuestionario, dosaje de NT pre BNP, resonancia y prueba cardiopulmonar del ejercicio. Se los randomizó a continuar con tratamiento. A estos pacientes se los seguía cada 8 semanas con evaluación clínica y con NT pre BNP, o suspender la medicación en forma escalonada. Este era el criterio de suspensión: diuréticos primero, después antagonistas de aldosterona, beta bloqueantes, suspensión de inhibidor enzima de conversión, GUARA2. En esta rama las visitas eran cada 4 semanas con evaluación clínica y por biomarcadores. A los 6 meses
En las dos ramas se evalúa nuevamente con clínica, biomarcadores, resonancia y prueba cardiopulmonar, y después a esta rama, ¿sí?, que había sido randomizado a continuar con tratamiento, se hizo un entrecruzamiento simple y también se le suspendió la medicación por 6 meses, es decir, pasaba a esta rama, ¿sí? Este es el diagrama de flujo, ¿sí? Había por diseño varios centros que aportaban pacientes, tenían un registro de 936 pacientes y de ellos solo 83 cumplieron con criterios de inclusión y de exclusión. Se terminaron randomizando 51 pacientes, ¿sí? Esta es la tabla 1, 25 pacientes asignados a suspensión y 26 a continuar, ¿sí? Fíjense que los pacientes que fueron aleatorizados a la suspensión parecía que estaban un poquito más graves previamente porque habían tenido una tasa mayor de internación no planeada, un poco más de fibrilación auricular, 32 contra 15, y eran más hipertensos, 12 contra 4. La mayoría de los pacientes eran idiopáticos, ¿sí?, 80%, y los pacientes estaban bien medicados al momento de la randomización, 100% de inhibidores, 90% de beta bloqueantes, y como estaba bien en la definición, tenían un BNP bien bajo, ¿sí?, al momento de la randomización 72 y 75. La fracción de eyección al momento de la inclusión 62% en una rama y 60%. Y el consumo de oxígeno 29 y 26 en las dos ramas. Y esta es la tasa de eventos, esta es la recurrencia del deterioro de la función ventricular. Ningún paciente tuvo recurrencia en la rama continuar con tratamiento y 11 de 25, es decir, el 44% tuvo recurrencia en la rama que se suspendió la medicación. Después del entrecruzamiento simple, el otro grupo también tuvo una tasa de recurrencia similar, 36%. Y esto es un esquema que grafica, digamos, cuáles fueron los eventos que tuvieron el seguimiento en forma discriminada. Digamos, la fracción de eyección es lo que más cayó, después el volumen de fin de diástole, y solo 3 pacientes en realidad cumplieron con todos los criterios ecográficos, clínicos y de biomarcadores. En relación a los comentarios de este trabajo, lo que los autores dicen que, digamos, hay que tener en cuenta el concepto de remisión, y esto de alguna manera lo compara con la enfermedad neoplásica, en contraposición a lo que es la recuperación definitiva. Estos pacientes no eran coronarios, ¿sí? Y una cosa que de alguna manera les permitió ver en este estudio es el patrón de deterioro, que la mayoría de los pacientes ocurrió dentro de las 8 semanas, y esto más que nada lo hice por las pacientes embarazadas, las pacientes que tienen deseo de embarazo. Así que bueno, me pareció importante traer acá este estudio, sobre todo desde el lado del paciente. Me parece que nosotros como cardiólogos, digamos, somos reticentes a suspender los fármacos a estos pacientes, pero creo que a la mayoría de nosotros a veces nos preguntan los pacientes si tienen que seguir con la medicación o no. Y por último, esto me parece importante recalcarlo, en un JAC de ahora de hace un mes se publicó una revisión de Takotsubo y el primer autor es Horacio Medina del Chazal, así que me parece algo importante que todos lo conozcamos, ¿no?